Bienvenidos a la presentación del tema SAPS, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Las integrantes del grupo son Álvarez Sicona Alejandra Gisela, Copaña Álvarez Mayerly Graciela, Choque Álvarez Saraí, Medina Cusi Ángela Samantha, Quispe Mamani Jacqueline. Comenzamos con la presentación. El sistema de administración de bienes y servicios está definido en el artículo 10 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, en la cual se establece la forma de contratación, de disposición y de manejo de los bienes y servicios públicos. El sistema de administración de bienes y servicios es el responsable de proveer de bienes y servicios para el desarrollo de las operaciones programadas de cada institución pública que están señaladas en el POA de cada una, siempre y cuando contribuyan al logro de resultados de corto plazo y también ayuden a lograr los objetivos estratégicos para el desarrollo del Estado. También provee de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de todas las entidades públicas para el desarrollo económico y social. En lo que es en la contratación de bienes y servicios, podemos apreciar que las entidades públicas deben ver lo que es la disponibilidad de fondos, también solicitar, autorizar y llevar a cabo los procesos de contratación según el artículo 10 de la Ley 1178. También deben simplificar los trámites de contratación, identificar los responsables de las decisiones de contratación, establecer la calidad, oportunidad y competitividad del precio, establecer los términos de pago. Todos estos lineamientos deben estar en base a lo que es la Ley 1178, más específico en el artículo 10. Para el manejo de bienes deben emplear los bienes y servicios contratados. Cada uno debe tener un mantenimiento preventivo, además que deben salvaguardar los activos y también deben identificar a los responsables del manejo de cada uno. Para lo que es la disposición de bienes, deben establecer los mecanismos para dar la baja oportuna o también venderlos si algún activo no están siendo bien utilizados. Además que todos los procesos de contratación que soliciten deben estar de acuerdo a las necesidades de cada institución. El sistema de administración de bienes y servicios está compuesto por 3 subsistemas, en el cual tenemos como primer subsistema el subsistema de contratación de bienes y servicios, seguido por el subsistema de manejo de bienes y por último el subsistema de disposición de bienes. Las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios tienen como objetivo establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios que realizan todas las entidades públicas, además de las obligaciones y derechos que tienen las mismas. La aplicación de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios está sujeta bajo los siguientes principios. Solidaridad. El uso de los recursos públicos debe favorecer a todos los bolivianos y bolivianas. La participación es cuando todos tienen el derecho de participar en lo que son los procesos de contratación de bienes y servicios. Control social. Todos tienen el derecho de velar por la correcta ejecución de los recursos públicos, resultados e impactos, además de la calidad de bienes y servicios. Buena fe. Aquí se evalúa más que todo lo que es la ética de los servidores públicos. Economía. Todos los procesos de contratación deben desarrollarse con celeridad y además de ahorrar en lo posible los recursos. Eficacia. Todos los procesos de contratación deben permitir alcanzar objetivos y resultados programados. Eficiencia. Todos estos procesos de contratación deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores costos posibles. Equidad. Todos tienen igualdad de condiciones y además no tienen restricciones al momento de participar en estas contrataciones. Libre participación. Es aquí donde, digamos, es un mecanismo que se utiliza para que todos tengan las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. Responsabilidad. Los servidores públicos deben hacerse responsables
de, de todos los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Y están obligados a cumplir con toda la normativa vigente según la Ley 1178 y el artículo 10. Transparencia. Todos estos documentos, archivos, actas deben estar a la disposición de todos los ciudadanos bolivianos. Las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios son catalogados como instrumentos que son elaborados por un órgano rector y son de uso y aplicación obligatoria solo para las entidades públicas según lo señalado en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178, donde señala que todo proceso de contratación, manejo y disposición quedan bajo de la responsabilidad de la MAE, que sería en este caso la máxima autoridad ejecutiva, además de los servidores públicos. Los niveles de organización están divididos en dos, lo que es el nivel normativa, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el nivel ejecutivo y operativo está en base a todas las entidades públicas. Bueno, el subsistema de contratación consiste en que es un conjunto interrelacionado entre sí de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan todos los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría que realizan todas las entidades públicas, según las normas básicas establecidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. Y bueno, ¿quiénes son los participantes de los procesos de contratación? Todas las entidades públicas deben de identificar de manera precisa a todos los participantes que se precisa para lo que son los sistemas de contratación o que están relacionados en estos procesos, como ser la MAE, la autoridad responsable del proceso de contratación, las unidades administrativas, las unidades solicitantes y las unidades jurídicas. Bueno, modalidades de contratación. Las normas básicas de administración de bienes y servicios definen las siguientes modalidades de contratación y sus cuantías. Adicionalmente, se han añadido características como los plazos, y estas se dividen en modalidad, en cuantía, condiciones y los plazos. Pasando a lo que es las garantías, estas se dividen en tipo de garantías y garantías según el objetivo. Los tipos de garantías son las boletas de garantía, garantía a primer requerimiento y la póliza de seguro. La boleta de garantía está emitida por cualquier entidad de intermediación financiera, bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente. La garantía a primer requerimiento está emitida por una entidad de intermediación financiera, bancaria o no bancaria y autorizada por la instancia competente. La póliza de seguro de caución a primer requerimiento está emitida por una entidad o por una empresa asegurada, regulada y autorizada por la instancia competente. Pasando a lo que es las garantías según el objetivo, estas se dividen en garantía de seriedad de propuesta, garantía de cumplimiento de contrato, garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obras y la garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo. Y por último, la garantía de correcta inversión de anticipo. Bueno, ya a los aspectos básicos para las contrataciones, estas son los plazos establecidos que se consideran como días hábiles administrativos, que son considerados horas hábiles administrativas las que rigen en la entidad convocante como horario de trabajo. El precio preferencial. Esta está dada por el precio estimado para un proceso de contratación, incluyendo todos los tributos, transportes, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Registro Único de Proveedores del Estado, RUPE. El RUPE es el registro válido para contratar con el Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene por objeto centralizar la información sobre los proveedores del Estado Plurinacional de Bolivia que participan en las contrataciones del Estado. También
el simplificar, agilizar y generar el ahorro en los procesos de contratación. Ya pasando a los convenios de financiamiento externo, estas son cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamiento externo que se regulan por la normativa y los procedimientos establecidos en las presentes NB SAPS, salvo las expresamente previstos en dichos convenios. Pasando a lo que es el anticipo, estas se dan para cubrir los gastos iniciales correspondientes únicamente al objeto de contrato. La entidad pública podrá otorgar un anticipo que no deberá exceder al 20% del monto total del contrato. Ya pasando al carácter público del informe de evaluación y recomendaciones, esta se realiza a la adjudicación o declaratoria desierta. El informe de evaluación y recomendación será de carácter público. En la modalidad de licitación pública se procederá a la devolución de las propuestas a petición de los proponentes no adjudicados, debiendo la entidad convocante conservar una copia de las propuestas no adjudicadas. En la modalidad ANP no se devolverán las propuestas no adjudicadas. Método de selección y adjudicación. Estas se dividen en calidad, propuesta de técnica y costo, calidad, presupuesto fijo, menor costo y por último el precio evaluado y más bajo. La calidad, propuesta y técnica y costo es el método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación combinada en términos de calidad, presupuesto, técnica y costo. La calidad se refiere y es el método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica sin sobrepasar el precio preferencial establecido por la entidad contratante. El presupuesto fijo es el método de evaluación que permite seleccionar las propuestas establecidas por entidades contratantes. El menor costo. Esto se refiere y es el método de evaluación que permite seleccionar la propuesta con el menor precio entre aquellas que hubieran obtenido la calificación técnica mínima requerida. El precio evaluado y más bajo es la oferta que cumple con los aspectos técnicos, administrativos y legales que una vez evaluados presenta al menor costo. La calidad, propuesta técnica y costos se divide en formularios y esta es el formulario C1, que es el formulario de especificaciones técnicas solicitadas y propuestas. También está el segundo formulario, que es el formulario B1, que es la presentación y la verificación de los documentos necesarios en la propuesta. También está lo que es el formulario B3, evaluación de la calidad y propuesta técnica. Y por último está el formulario B2, que es la propuesta económica ajustada. El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra mediante resolución que expresa técnicamente y legalmente motivada. La entidad convocante no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. Programa Anual de Contratación PAC. Uno de sus objetivos es organizar para gestión anual y mensual las contrataciones de las entidades públicas. También programar un cronograma de contratación anual y mensual concorde con el Programa de Operaciones Anual POA. También permitir la participación de un mayor número de proponentes, cumpliendo así con el principio de transparencia.
Pasando a los documentos base de contratación del DBC, esta se divide en distintas modalidades, como ser para la adquisición de bienes, para la contratación de obras, de servicios en generales. También está para la contratación de seguros, para la adquisición de productos farmacéuticos, para arrendamientos de bienes inmuebles, de servicios de supervisión técnica, de servicios de consultoría individual AMPE, de servicios de consultoría de empresas consultoras AMPE, de servicios de consultoras como ser licitaciones, para la adquisición de bienes inmuebles como ser igual licitaciones. Cronograma de plazos. Bueno, estas es el instrumento de planificación de plazos de cada proceso de contratación que formará parte del DBC. Será elaborada por la entidad pública de acuerdo a las características y las naturalezas de la contratación. Bueno, publicaciones en la mesa de partes. Esta se divide en programa anual de contratación, en convocatorias de contrataciones vigentes mayores a 50.000 bolivianos, las resoluciones impugnables en el plazo máximo de 2 días a partir de la fecha de la emisión misma. Después vamos a hablar de las publicaciones en el sistema de contratación estatal del SICOES. Esta es el sistema de contratación estatal SICOES, que es oficial de publicaciones de difusión de información de los procesos de contratación de las entidades públicas del Estado boliviano por el órgano rector. Y también, vamos a hablar de lo que es el cómputo de plazos, que esta es para contrataciones mayores a 50.000 bolivianos, y los plazos se computarán a partir del día hábil de la publicación por el proceso de contratación en el SICOES. Continuamos con los procesos de contratación. Contratación menor. Este se refiere a las compras que realiza la entidad para atender las necesidades menores por bienes, servicios u obras. Para realizar estas compras menores se debe seguir un procedimiento que establece cada entidad pública. El monto que se puede utilizar es hasta los 50.000 bolivianos, pero siempre cumpliendo con las características de rutinario, ágil y funcional. Bien, criterios y condiciones para contrataciones menores. Primero se deberá determinar quiénes serán los responsables de requerir compras y contrataciones menores, seguido de el responsable de la unidad administrativa, que será el responsable de procesar esta modalidad de contratación. Ejemplo de procedimiento de contrataciones menores. Primero, la unidad solicitante deberá elaborar el formulario pedido de materiales. Este formulario se remite al almacén, donde si el almacén tiene material lo despacha, y si caso contrario se inicia su trámite en la unidad administrativa. El formulario de pedido de materiales se remite a la unidad administrativa para que certifique si la solicitud cuenta o no con crédito presupuestario, y si es así, firma el responsable del formulario. Luego se remite el formulario al RPA y este autoriza que inicie la contratación solicitada. El encargado de las compras menores procede a la compra del material a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas, con recursos del fondo fijo. Luego cancela, solicita la factura, recoge el material y entrega al almacén, solicitando su comprobante de ingreso y la factura de descargo de la compra en la unidad administrativa. El responsable del almacén comunica a la unidad solicitante que recoja el material, y la unidad solicitante procede a recoger el material más el comprobante de egreso del almacén. Continuamos con la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo. Este permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes, apoyando la producción y empleo a nivel de compras de
50.000 bolivianos hasta 1.000.000. Así que por eso es importante conocer el proceso de contratación por cotizaciones. La entidad define de manera precisa el bien o servicio que requiere, por ello solicita precios accesibles a los oferentes. Unidad solicitante. Este realiza su requerimiento dirigido al RPA mediante una nota que debe contener especificaciones técnicas y el precio referencial. El RPA remite a Contabilidad para la certificación presupuestaria y la Contabilidad emite la certificación presupuestaria y deriva de documentación al RPA. El RPA verifica la documentación en el POA y en el PAC y autoriza el inicio del proceso de contratación y deriva los documentos a la unidad administrativa. Continuando, la unidad administrativa es responsable de la contratación, RDC, quien elabora el DBC, el cual contiene 3 partes que se mencionarán a continuación. Parte 1 del DBC. Información general a los proponentes. Establece las condiciones del proceso de contratación y consta de los siguientes acápites. 1. Normativas aplicables al proceso de contratación. 2. Proponentes elegibles, donde participan las personas naturales con capacidad de contratar, personas jurídicas legalmente constituidas y micro y pequeñas empresas. 3. Actividades administrativas previas a la presentación de propuestas. 4. Garantías. Las garantías son de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de las normas básicas del SABS. El proponente decide qué tipo de garantía va a presentar. Las garantías requeridas de acuerdo con el objeto son la garantía de seriedad de propuesta, de cumplimiento de contrato, de funcionamiento de maquinaria y equipo y de correcta inversión de anticipo. La garantía de seriedad de ejecución será ejecutada cuando el proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de respuestas, o el proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato la documentación original legalizada de los documentos señalados en el DBC, o el proponente adjudicado desista de suscribir el contrato de los plazos establecidos, o se determine que el proponente se encuentra impedido para participar en el proceso de contratación, o también el proponente adjudicado no presente la garantía de cumplimiento de contrato. La devolución de la garantía de seriedad de propuestas. Este se devuelve al proponente en un plazo no mayor a 5 días en los siguientes casos. A. Después de la notificación con la resolución de la declaratoria desierta. B. En el caso de que existiese recursos administrativos de impugnación. C. Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez y el proponente se rehúse a aceptar la solicitud. D. Después de notificada la resolución de cancelación del proceso de contratación. E. Después de notificada la resolución de anulación del proceso de contratación. Y F. Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado. 5. Rechazo y descalificación de propuestas. 6. Errores no subsanables. 7. Declaratoria desierta. 8. Cancelación, suspensión y anulación del proceso de contratación. 9. Resoluciones recurribles. 10. Documentos que debe presentar el proponente. Los documentos que deben presentar las personas naturales son los formularios de presentación de la propuesta, una cédula de identidad o fotocopia, propuestas en base a las especificaciones técnicas señaladas en el presente DBC y garantía de seriedad de propuestas, que equivale al 1% de la propuesta económica.
El poder del representante legal deberá tener la constancia de inscripción en el registro de comercio. Esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuando la normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 11. Recepción de propuestas. 12. Apertura de propuestas. 13. Evaluación de propuestas. 14. Evaluación preliminar. 15. Aplicación de los márgenes de preferencia y corrección de los errores aritméticos. 16. Aplicación de los métodos de selección y adjudicación. 17. Contenido del informe de evaluación y recomendación. 18. Adjudicación o declaratoria desierta. 19. Suscripción de contrato y pago. Y por último, 20. Modificaciones al contrato. Estos son los acápites de la parte 1. Parte 2 del DBC. Información técnica de la contratación. Aquí se establecen las particularidades de contratación que deben ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante, en el que deben contemplar el objeto de contratación, lugar y plazo de entrega, especificaciones técnicas, cronograma de plazos y toda información que se considere importante para la adquisición de bienes. Parte 3 del DBC. Este contiene los siguientes anexos. Anexo 1. Formulario para la presentación de propuestas que deben ser utilizados por los proponentes. Anexo 2. Formularios preferenciales de apoyo. Y por último el anexo 3. Modelo referencial del contrato que deberá contener los aspectos establecidos en el artículo 87 de las normas básicas del SAS. Seguimos con el proceso de contratación por cotizaciones. Luego el RPA aprueba mediante la resolución administrativa el DBC y remite la documentación a la unidad administrativa RDC. La unidad administrativa RDC publica la convocatoria en la mesa de partes y el DBC en el SICOES. Prepara los documentos para el proceso de recepción de cotizaciones de acuerdo a los plazos y horarios establecidos en el cronograma de plazos del DBC. Luego, el RDC establece las actividades administrativas opcionales previas a la presentación de propuestas, como las consultas escritas, inspección previa, cuando corresponda, y reunión informativa de aclaración, entre otras cosas. Luego, el RPA designa la comisión de calificación y responsable de evaluación. Luego, la recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en el DBC hasta la fecha y hora límite fijados. Y como se mencionaba anteriormente, el proponente debe presentar algunos documentos según su naturaleza. Este proceso se concluye a través del RPA mediante nota que remite a la comisión de calificaciones o responsable de evaluación. Comisión de calificación o responsable de evaluación. La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el DBC, donde se dará lugar a la lectura de los precios ofertados. El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. Caso de no existir propuestas, el responsable de evaluación o la comisión de calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA que la convocatoria sea declarada desierta. Se procederá al análisis de la documentación presentada y evaluación de las propuestas conforme el método definido del DBC. Evaluación preliminar. El responsable de la evaluación o la comisión de calificación en sesión reservada y según la verificación de presentación de documentos del acto de apertura, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, aplicando la metodología cumple-no cumple en la presentación de documentos y las especificaciones técnicas. Rechazo y descalificación de propuestas.
Este procederá cuando fuese presentada fuera del plazo o en lugar diferente al establecido en el DBC, y existen varias causantes de descalificación. Errores no subsanables. Se consideran errores no subsanables los siguientes: A. La ausencia de formularios de presentación de propuestas. B. La falta de propuestas técnica o parte de ella. C. La falta de la propuesta económica o parte de ella. D. La falta de presentación de la garantía de seriedad de propuesta, o cuando ésta sea girada por monto o plazo de vigencia menores a los requeridos, o la misma fuese emitida de forma errónea. E. La ausencia de poder del representante legal del proponente, cuando corresponda. F. La falta de firma del representante legal en los formularios y documentos solicitados en el DBC. G. La ausencia de documentación, formularios y aspectos solicitados en el presente DBC. H. Cuando, producto de la revisión aritmética de la propuesta económica, existiera una diferencia superior al 2% entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el responsable de evaluación o la comisión de calificación. Y por último, cuando se presente en fotocopia simple los documentos solicitados. Procediendo a realizar el análisis cuantitativo y ajuste de los errores aritméticos. Luego, si corresponde, se realiza el ajuste de margen de preferencia y posteriormente se aplicará el método de selección y adjudicación definido en el DBC. El RPA, después de recibir el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta, y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la adjudicación o declaratoria desierta, lo emitirá dentro del plazo fijado en el cronograma. Y si el RPA solicita al responsable de evaluación, podrá autorizar modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida. Y el RPA recibirá la complementación del informe de evaluación y recomendación. Decidiera alejarse de la recomendación, deberá elaborar un informe dirigido a la MAE y a la Contraloría General. Y para contrataciones mayores a 200.000 bolivianos, el RPA deberá emitir resolución de adjudicación o declaratoria desierta. La resolución de adjudicación o declaratoria desierta será motivada y contendrá en la parte resolutiva la siguiente información: la nómina de los participantes y precios ofertados, los resultados de la calificación, causales de la descalificación, lista de las propuestas rechazadas cuando corresponda, y las causales de la declaratoria desierta. La resolución de adjudicación o declaratoria desierta será notificada a los proponentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de las normas básicas del SAPS. Cancelación y suspensión del proceso de contratación. El proceso de contratación podrá ser cancelado hasta antes de la suscripción del contrato, mediante la resolución, según lo establecido en el artículo 28 de las normas básicas del SAPS. Después, el RDC revisará la documentación y procederá a notificar al proveedor para que se le entregue la nota, para que en los plazos establecidos le entreguen la documentación solicitada del contrato según corresponda. Resoluciones recurribles. Los proponentes podrán interponer recursos administrativos de impugnación en proceso de contratación por montos mayores a 200.000 bolivianos, siempre que la misma afecten o puedan causar perjuicios a sus legítimos intereses. Continuando, la unidad legal revisará los documentos conforme lo establecido en el DBC, emite informe de verificación de documentos y elabora el contrato. Lo rubrica, gestionará la firma del proponente y lo remite a la MAE. La MAE lo suscribe el contrato y nombra a la comisión de recepción y remite la documentación.
Para la suscripción deberá presentar la siguiente documentación en original, siendo causal de descalificación de la propuesta el incumplimiento en su presentación: A. Cédula de identidad. B. Poder del representante. C. Número de identificación tributaria. D. La garantía de cumplimiento de contrato de correcta inversión de anticipo y garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo. E. Documento que acredite los márgenes de preferencia. Y F. Documentación que acredite la condición de micro y pequeña empresa, asociación de pequeños productores urbanos y rurales u organización económica campesina cuando corresponda. La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a 4 días para la presentación de los documentos requeridos en el DBC. Y si el proponente adjudicado no cumple con la presentación de estos documentos, el RPA podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la resolución de adjudicación. Modificaciones al contrato. Estos podrán efectuarse mediante contrato modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y plazo del contrato. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deben de exceder el 10% del monto principal. El encargado de almacén o activos fijos ingresa, registra y archiva una copia para su control y remite la documentación de la unidad administrativa RDC. La unidad administrativa RDC verificará los documentos, archivará una copia para su control y remitirá los originales a la contabilidad. Para su registro y pago. Luego la unidad solicitante recibe el bien o servicio y firma el recibo. Contratación por requerimiento de propuestas. La entidad pública requiere un bien o servicio y tiene especificaciones generales y solicita que los proponentes establezcan con la base estas propuestas concretas, con especificaciones particulares y precio respectivo. Se evalúa técnica y económicamente. Continuamos con el proceso de contratación para licitación pública. Estas las aplican las entidades públicas cuando el monto de contratación es mayor a 1.000.000 de bolivianos, que está establecido en el artículo 59 de las normas básicas del SAPS, y su procedimiento es el siguiente. La unidad solicitante elaborará una nota de solicitud y requerimiento al RPC, detallando todas sus características, definiendo el método de selección y adjudicación, y asimismo solicitará una certificación presupuestaria a la Dirección Administrativa Financiera, el cual emitirá una documentación al RPC. El RPC autorizará el inicio del proceso de contratación. También aprueba el DBC mediante resolución administrativa y remite los documentos al RDC. El RDC publica la convocatoria en la mesa de partes y el DBC en el SICOBES y opcionalmente en un periódico de circulación nacional. Y cuando corresponda, aprueba mediante la resolución el DBC con las enmiendas si existiera, y el EDC se encarga de notificar a los proponentes con dicha resolución. Y se podrá ampliar el plazo de representación de propuestas como máximo por 10 días por única vez mediante resolución expresa. Luego el RPC nombra la comisión de calificación y remite los documentos.
Siguiendo, la preparación de las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el DBC, utilizando los formularios incluidos en anexos, que son la moneda del proceso de contratación, costos de participación en el proceso de contratación, idioma, validez de la propuesta, documentación legales y administrativos de la propuesta, documentación conjunta. Cada socio en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación firmada por el representante legal, que es la identificación del proponente, el poder del representante legal y el resumen de información financiera. Continuando con la preparación de las propuestas, también se deberán entregar los siguientes formularios: de documentos de la propuesta técnica, documentos de la propuesta económica y propuesta para la adjudicación por ítems o lotes. Seguimos con la presentación de propuestas, donde debe estar la forma de presentación, plazo y lugar de presentación y las modificaciones y retiro de propuesta. Luego, el RDC recibe las propuestas hasta la fecha y hora fijada en el DBC y a través del RPC, mediante nota, remite a la comisión de calificación. Y luego la apertura de propuestas, que será efectuada en acto público por la comisión de calificación inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas en la fecha, hora y lugares señalados en el presente DBC. Evaluación preliminar. Es donde se determinará si las propuestas continúan o se descalifican utilizando el formulario B-1 correspondiente. Luego se realizará el análisis cuantitativo y ajuste de los errores aritméticos. Continuando con el ajuste por margen de preferencia. Posteriormente se aplicará el método de selección y adjudicación definido en el DBC. Continuando con el proceso, la resolución de adjudicación o declaratoria desierta. En la concertación de mejores condiciones técnicas podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita. El RDC, en caso de adjudicación, se comunicará con la resolución al proponente elegido y a los otros proponentes. El DL revisa documentos conforme lo establecido en el DBC. Se continuará también con la suscripción del contrato, que deberán de ser los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el formulario A1. Y la MAE suscribe el contrato y nombra a la comisión de recepción y remite la documentación al RDC, donde el RDC verificará la documentación y remitirá una copia a la comisión de recepción. Después de eso, el encargado de almacén o activos fijos ingresa y registra el bien, donde el RDC verificará los documentos, archivará una copia para su control y enviará los antecedentes a contabilidad, donde la unidad solicitante recibe el bien o servicio y firma la documentación respectiva, como punto final. En la modalidad de licitación pública procederá el recurso administrativo de impugnación contra las resoluciones de aprobación del DBC, de adjudicación o de declaratoria desierta, de acuerdo al artículo 90 de las normas básicas del SABS. Continuando con el tema, tenemos a las tres modalidades de contratación,
la modalidad de contratación por excepción, donde nos dice que esta modalidad permite la contratación de bienes y servicios única y exclusivamente por las causales de excepción señaladas en el artículo 65. Procede, por ejemplo, con la compra de alimentos frescos, por la adquisición de obras de arte, la contratación de armamento por el Ministerio de Defensa o la adquisición de bienes inmuebles para el funcionamiento de oficinas de las entidades públicas. La segunda modalidad es la de contratación por desastres o emergencias y se hace única y exclusivamente para enfrentar los desastres y emergencias tanto nacionales, departamentales y municipales declaradas conforme a la Ley 2140. Estos procesos y condiciones deben ser reglamentados por la MAE de cada entidad. Por última modalidad tenemos la modalidad de contratación directa de bienes y servicios. Esta modalidad permite la contratación directa de bienes y servicios sin límite de cuantía, única y exclusivamente por las causales señaladas en el artículo 72 de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. La contratación directa de los bienes y servicios procede, por ejemplo, con los bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado, como la gasolina, el diésel, el gas licuado y otros, por servicios básicos como son la luz y el agua, por los medios de comunicación, por los arrendamientos de inmuebles para el funcionamiento de centros educativos, centros de salud o entidades públicas. También procede con obras de hasta 100.000 bolivianos por los gobiernos municipales. Ahora, ¿cuándo pueden ejecutar la contratación directa de bienes y servicios las entidades públicas? Cuando su misión institucional determine la capacidad de ofertar bienes y servicios, cuando se disponga de capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas por las entidades convocantes, también cuando los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios del mercado y cuando los bienes y servicios ofertados cuenten con la calidad requerida. El subsistema de manejo de bienes tiene como principal objetivo optimizar la disponibilidad del uso y el control de los bienes, también minimizar los costos de sus operaciones. Este subsistema maneja los bienes percibidos por la entidad, tanto donados, transferidos o adquiridos con financiamiento externo. Cuenta con 3 componentes que son la administración de almacenes, administración de activos fijos muebles y la administración de activos fijos inmuebles. La responsabilidad por el manejo de bienes está a cargo del máximo ejecutivo de la unidad administrativa. Es el responsable principal ante la MAE por la conservación, tanto mantenimiento y resguardo de los bienes. Los servidores públicos son responsables también por el uso, custodia, preservación y solicitud de los servicios de mantenimiento de los bienes asignados. Continuando con los controles administrativos, comprenden las funciones y las actividades para evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando registros como fuente de información. Para realizar este control, la unidad administrativa puede realizar inventarios para establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, en tránsito, en arrendamiento, en depósito, etc. Uno de los componentes del subsistema de manejo de bienes es el de administración de almacenes, que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de resguardo y control de bienes de consumo en las entidades públicas. En estos almacenes, sus procesos se componen de 2 partes. La primera parte es de recepción y registro y de ingreso de bienes. La segunda parte comprende el almacenamiento, distribución y las medidas de higiene, seguridad, resguardo y el control de bienes. Las prohibiciones. Mantener bienes en almacenamiento sin haber regulado su ingreso. También está prohibido entregar bienes sin documentación. Está prohibido entregar bienes en calidad de préstamo y también consumir o usar bienes para el beneficio particular o privado. El segundo componente de este subsistema es la administración de activos fijos muebles. Cabe aclarar que un activo fijo mueble es todo bien tangible que pueda ser trasladado de un lugar a otro con una vida útil de más de un año. Su principal objetivo es lograr la racionalidad en la distribución, uso y conservación de los activos fijos en las entidades públicas. El proceso de administración de esos activos debe seguir el siguiente proceso. Debe empezar con la recepción,
Continúa con el registro, la asignación, codificación, mantenimiento y por último el resguardo. Las prohibiciones. Los responsables de los activos fijos no pueden entregar la distribución de bienes sin documentación. Tampoco pueden aceptar documentos con alteraciones de firmas, incompletos o sin datos necesarios. Tampoco pueden permitir el uso de bienes para fines ajenos a los que tiene la entidad. Por último, tenemos la administración de los activos fijos inmuebles, que comprenden actividades y procedimientos esenciales al uso del activo fijo inmueble, la conservación, resguardo y también el registro y el control de las edificaciones, instalaciones y terrenos. Su proceso debe seguir primeramente la recepción, incorporación del registro de activos fijos, el registro de derecho de propietario, derechos reales y también el catastro municipal. También debe continuar con la asignación de las instalaciones y el ambiente, el mantenimiento y el resguardo, y por último debe concluir con el control físico del inmueble. Las prohibiciones. Entregar un inmueble a una entidad sin documentación. Usar los inmuebles para un beneficio particular o privado. También está prohibido permitir el uso del inmueble por terceros y también el mantener inmuebles sin darle un uso por tiempo indefinido. Continuamos con el proceso previo para disponer bienes. Para disponer un bien en cualquiera de las modalidades, se debe seguir el proceso. Primero, la identificación de los bienes a ser dispuestos. Segundo, el análisis de factibilidad y conveniencia administrativa. Tercero, determinación de la modalidad de disposición. Cuarto, determinación del precio base de los bienes. Quinto, la elaboración del informe de recomendación de disposición. Sexto, el análisis del informe de disposición y la aprobación de la disposición. Séptimo, la inclusión en el programa de operación anual, en el POA, y la resolución sobre la disposición emitida por la máxima autoridad de la entidad. Las fechas tentativas para realizar este proceso se efectuarán de la siguiente manera. Durante la primera quincena del mes de septiembre de cada año, la unidad administrativa debe realizar la consulta de los bienes muebles a ser dispuestos a todas las unidades de la entidad. Esta información debe ser concluida hasta el fin de mes. Posteriormente, hasta el 15 de octubre, la unidad administrativa debe realizar el análisis de factibilidad legal con la colaboración de especialistas y/o el asesor legal y proseguir con el proceso señalado en las líneas anteriores. La unidad administrativa determinará la modalidad de disposición y los precios, la base de los bienes a disponer y elevará dicho informe a la máxima autoridad. La máxima autoridad, previa revisión y análisis del informe de recomendación, aprobará el mismo de conformidad al artículo 185 de las normas básicas SAFS e instruir su inclusión en el POA y presupuesto de la entidad.